hermanos, a un tiempo para que nuestro gran Dios y Salvador se manifestara en carne en esta tierra. Tenía su tiempo para que Él muriera, tenía su tiempo. El momento, hermanos, el momento de su resurrección tenía su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, dice la Escritura. Podemos estudiar y ver la Escritura, pero encontramos un verso, y es aquí donde quiero llegar, hermanos, que la palabra del Señor nos dice claramente que no importa si es tiempo o no es tiempo, usted y yo tendríamos que pensar en hacerlo. La palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, y hay tiempos establecidos, encontramos también, hermanos, que hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Hermanos, no importa si creemos que es tiempo o no es tiempo de hacerlo. La palabra del Señor nos dice, hermanos, ahí en esta Escritura inspirada por nuestro Dios, hablando el apóstol Pablo, hermanos, refiriéndose a aquel joven llamado Timoteo, dice la Escritura: te encarezco delante de Dios. En otras palabras, está, hermanos, expresando una súplica, está tratando de despertar la atención de aquel joven, de hacerles saber, hermanos, que hay una urgencia, hay una necesidad. Y dice la palabra del Señor ahí: te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra, que instes, en otra palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, dice la Escritura. Hermanos, nosotros sabemos que si bien todo tiene su tiempo, también tenemos que saber que para predicar la palabra de nuestro Dios hay que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. La palabra del Señor nos habla, hermanos, sin duda para hacernos reflexionar, y dice: te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra. La palabra del Señor, hermanos, nos dice claramente que el tiempo que usted y yo estamos viviendo es un tiempo malo, y por eso nosotros tenemos que predicar, hablar a tiempo y fuera de tiempo. Muchas veces queremos tal vez pensar: es que no es el momento, no es el tiempo. La Escritura dice que a tiempo y fuera de tiempo. A veces una palabra sencilla, a veces, hermanos, de alguna manera una palabra dirigida por nuestro Dios al corazón de aquellas personas, un efecto sin duda tendrá esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 13, versos 11 en adelante, dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, dice la Escritura. Y es indudable lo que dice el verso 1, dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, dice la palabra del Señor. Hermanos, nosotros sabemos que aquel tiempo donde la trompeta va a sonar se acerca cada día más. Estamos cerca de nuestra salvación. La palabra del Señor dice que ahora estamos más cerca que cuando creímos. Por eso es necesario, hermanos, hablar a tiempo y fuera de tiempo a aquellas personas que todavía no conocen a Dios. Decirles, hermanos, que hay un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que quiere rescatarlos, levantarlos de alguna manera en el momento que suene esa trompeta. Es necesario que usted y yo conozcamos, hermanos, el tiempo que estamos viviendo, que los tiempos son malos y es tiempo de levantarnos, de hablar, de expresarles lo que Dios ha hecho por nosotros. Recordemos, hermanos, y en diferentes ocasiones
hemos mencionado esto. A veces podemos decir, es que yo no sé qué decir, y siempre se me viene a la mente aquella escritura de aquel hombre, hermanos, que le dijo al Señor Jesús: te seguiré. Y él le dijo: no, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hermanos, si alguien no conoce de Dios, si alguien no sabe, hermanos, de lo que Dios puede hacer en su vida, y usted no sabe qué decirle, tal vez no sabe mucho, hermanos, ¿sabe qué? Solamente cuéntele cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Es más, hermanos, cuéntele de alguna manera que usted escuchó que Dios sanó, por ejemplo, a nuestra hermanita Eulalia. A pesar de que los médicos habían dicho que no hay esperanza, nosotros sabemos que nuestro Dios, hermanos, cambia las cosas por su poder. ¿Cuántos dicen amén? Ahí, si nosotros decimos: yo escuché un testimonio de una hermana que estaba ahí, que se llama Marta, de cómo Dios la sanó, vaya y dígale a esas personas cuán grandes cosas Dios puede hacer en su vida. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos dice ahí claramente, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos. La palabra del Señor, por eso el apóstol Pablo dice: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Y esta escritura es para usted y para mí. Dice la escritura: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos dice claramente ahí en el Salmo capítulo 119, hermanos, de cómo la palabra del Señor nos dice ahí en el verso 125: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Pero mire, hermanos, cuán importante es sentir aquello que estos hombres sentían. Hermanos, yo creo que hoy es tiempo de que nosotros, de alguna manera, como dice el libro de Romanos, conozcamos el tiempo que estamos viviendo, y que es tiempo, hermanos, de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Dice la escritura ahí claramente, y vea que los salmistas sentían esto, porque dice ahí en el Salmo 119, nuevamente regresando al 125: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Y mire lo que dice el 126: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Dice la escritura. Muchos de nosotros conocemos la palabra de Dios. Muchos de nosotros, de alguna manera, hermanos, Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida, y nosotros vemos como hay gente que se está perdiendo, gente que se está yendo, hermanos, a la eternidad sin conocer este evangelio. Y usted y yo sabiendo, hermanos, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y yo creo que es necesario que hoy sintamos ese mismo sentir del salmista y digamos: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Yo creo que es tiempo, hermanos, de que nosotros de alguna manera reconozcamos que los tiempos son malos, y que nos sintamos incómodos, y que veamos que es tiempo de actuar. Dice la palabra del Señor: porque han invalidado la ley de nuestro Dios. Por eso vemos tanta maldad en las escuelas, tanta maldad en las calles, tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque han invalidado la ley de nuestro Dios. Pero ¿qué de nosotros que sí conocemos de esto? Yo creo que es tiempo de salir a las calles y predicar este evangelio como nunca antes lo hemos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, verso 13. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice la escritura. Ay, esto es una bendición para nosotros. Nos alegramos con esto, y debemos alegrarnos, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y algo, hermanos, que me alegra y me goza, mi vida llena de gozo, mi corazón, hermanos, es saber que no solamente nosotros invocamos el nombre de nuestro Señor, sino que ese nombre fue invocado sobre nosotros para el perdón de los pecados. Ese nombre tan poderoso, hermanos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre poderoso de Jesucristo fue invocado sobre nosotros, y dice la palabra del Señor que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos dicen amén?
Pero eso usted y yo lo sabemos. Pero ¿qué de aquellos que no conocen este evangelio? ¿Qué de aquellos que nunca han escuchado? Porque el verso 14 nos hace una pregunta y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Nosotros le invocamos porque le conocemos, hermanos. Pero ¿qué de aquellos que no han escuchado este evangelio, que no le conocen? ¿Cómo pues, dice la escritura, invocarán a aquel en el cual no han creído? Y algo que, hermanos, toca mi corazón, y usted y yo sabemos que en nuestros momentos de necesidad, en nuestros momentos de enfermedad, en nuestros momentos tal vez de tribulación, de problemas, de angustia, de lo que sea, hermanos, usted y yo podemos venir a este altar, hermanos, y comenzar a hablar con nuestro Dios. Podemos clamar a Él, correr a Él, hermanos, correr a sus pies y tal vez derramar lágrimas en nuestra necesidad, hermanos, y nos levantamos fortalecidos, nos levantamos con esperanza, nos levantamos de alguna manera, hermanos, confiados en Él. Pero usted y yo tenemos la bendición de hacerlo. Pero ¿qué de aquellos que están allá y no conocen de este evangelio? Tal vez están en sus hogares destruidos, tal vez por diferentes razones, problemas en sus familias, problemas en sus hogares, tal vez en sus países, diferentes cosas, pero no pueden recurrir a nuestro Dios porque no le han conocido, porque no saben quién es. Dice la palabra del Señor: usted y yo le podemos invocar, pero ellos ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y viene otra pregunta y dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice la palabra del Señor. ¿Cómo van a creer en Él si nunca han escuchado de Él? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice la escritura. ¿Quién tiene la obligación de predicar? ¿Quién tiene de alguna manera la responsabilidad de hacerles saber a aquellas personas que no han escuchado de este evangelio que hay un Dios que salva, que hay un Dios, hermanos, que ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice la escritura, Cristo murió por nosotros? Sabe, ellos están sin esperanza. Ellos están, hermanos, de alguna manera destruidos. Mucha gente se va a la eternidad destruyendo sus propias vidas. ¿Saben por qué? Porque no tienen a quién recurrir. Pero nosotros sí tenemos a quién clamar, a quién acudir, hermanos, y tenemos que decirles a ellos que hay esperanza, que ellos de alguna manera, hermanos, si entregan su vida a nuestro Dios, va a haber esperanza de salvación para sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque escrito está: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, dice la escritura. Hermanos, cuán grande es la palabra de Dios, que aún dice la escritura que los pies de aquellos que anuncian el evangelio son hermosos, aquellos que llevan buenas nuevas de salvación, aquellos hogares que tanto lo necesitan. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor dice en Judas, ahí en el verso 20: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice: algunos que dudan, convencerlos; a otros salpad, arrebatándolos del fuego, dice la palabra del Señor. A los que dudan, hermanos, es tiempo de convencerlos. Si alguien de repente le dice: es que yo no estoy seguro, usted dígale: tenemos que estar seguros porque nuestro Dios es real, nuestro Dios es verdad. Convénzalo, testifíquele, hermanos, de alguna manera del poder de Dios. Hermanos, hágale ver que sin duda nuestro Dios le ama, nuestro Dios está interesado en su vida. Hay que convencerlos de que el amor de Dios es innegable. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nosotros podemos testificar de que la palabra escrita es verdad. Hay que convencerlos con todo amor y con toda paciencia, haciéndolos saber, hermanos, que nuestro Dios es verdadero. Dice la escritura: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La palabra del Señor, hermanos, nos dice que nosotros tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo, como dice la escritura, está cerca. Y aún el adversario, hermanos, recordemos que él sabe que le queda poco tiempo.
La palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, dice la palabra del Señor, haciéndonos saber que aquel tiempo está cerca. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, dice la Escritura. El tiempo está cerca. La palabra del Señor nos dice claramente lo que le mencionaba acerca del adversario. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, dice la palabra del Señor. Hermanos, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, pero de predicar el evangelio hay que hacerlo, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros sabemos, hermanos, que si hoy sembráramos tal vez alguna flor allá afuera, se marchitaría porque no es tiempo. Pero si nosotros predicamos el evangelio afuera, hermanos, esa palabra va a hacer su efecto tarde que temprano. Usted no piense, bueno, yo he hablado y nada ha pasado. Hermanos, esa palabra no vuelve a Dios vacía, dice la Escritura. Si nosotros hablamos la palabra de Dios, tal vez a nuestros ojos naturales nada está pasando, pero la palabra del Señor es clara y nuestro Dios dice que su palabra no vuelve a Él vacía. Va a cumplir el propósito por el cual nuestro Dios la ha enviado. La palabra del Señor nos dice claramente que para predicar el evangelio siempre es un buen tiempo. Dice en 2 de Corintios capítulo 10 versos 3 y 4, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice la Escritura. Hermanos, hagamos lo que tengamos que hacer. Yo le he dado testimonio, hermanos, y algunos recordarán que el hermano Juan Belmontes, que ustedes, algunos de ustedes lo conocen, él, hermanos, entregó su vida a Dios y él quería predicar a tiempo y fuera de tiempo, como dice la Escritura. Ya hablamos que todo tiene su tiempo, pero para predicar el evangelio, hermanos, hay que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Él estuvo trabajando en una empresa, se llevaba sus tratados, ahí pequeñitos, tarjetas, hermanos, y en la mesa del comedor de donde él trabajaba, dejaba uno en cada lugar, hermanos, ahí dejaba una tarjetita y eso llevó a que un hermano de alguna manera recibiera ese tratado, viera la dirección de la iglesia y él fuera a aquella iglesia. Hermanos, él llegó a la iglesia, se empezó a congregar y sabe, de alguna manera su cuñado o su concuño, la hermana de su esposa, hermanos, comenzaron a ir a la iglesia. Ellos no conocían de este evangelio, pero a causa de ellos fueron a la iglesia. Hermanos, ¿sabe qué pasó? Ahora este hermano que está en la ciudad de Rockford está a punto de salir también al ministerio por alguien que predicó a tiempo y fuera de tiempo, alguien que estuvo dispuesto a hacer, hermanos, algo diferente, algo que nosotros tenemos que hacer independientemente si creemos que es un buen tiempo o no lo es. Tal vez para nosotros no tiene mucho sentido, hermano, lo que a veces Dios quiere hacer. Si usted ve en el libro de los Hechos capítulo 8, la palabra del Señor nos relata de aquel hombre llamado Felipe que llegó a Samaria, hermanos, comenzó a predicar el evangelio. Dice la Escritura que hombres y mujeres, hermanos, estaban creyendo, se arrepentían, se bautizaban, y dice la Escritura claramente que a un hombre ahí también llamado Simón, que era mago, que ejercía la magia, hermanos, y que a muchos había engañado, dice la Escritura, haciendo creer que era el gran poder de Dios. Dice la Escritura que él también creyó y se bautizó. Había un gran mover en aquel lugar llamado Samaria, hermanos. Gente estaba creyendo, gente se estaba convirtiendo. Felipe estaba predicando el evangelio. Aún enviaron a los apóstoles para que aquellos hombres de Samaria recibieran el Espíritu Santo. Y de repente nuestro Dios
lleva al desierto, habiendo un gran mover de nuestro Dios en aquella ciudad. Hermanos, nuestro Dios lo lleva al desierto donde no había prácticamente nada. Lo único que pudo ver, hermanos, era un hombre que iba en su carro, un eunuco, dice la palabra del Señor, y el Espíritu le hizo sentir, nuestro Dios le hizo sentir que se acercara a aquel carro. Dice la palabra del Señor que cuando él se acercó, aquel eunuco estaba leyendo aquella escritura del profeta Isaías, hermanos, y él dice que cuando escuchó lo que estaba leyendo, dice la escritura que Felipe le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Hermanos, dice la palabra del Señor que aquel eunuco preguntó, ¿y cómo entenderé si alguien no me lo explica? Si alguien no me explicare, dice la palabra del Señor. Y lo invitó a subirse al carro. Dice la escritura, hermanos, que aquella palabra que aquel eunuco estaba leyendo es aquella que está en el libro del profeta Isaías. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, dice la escritura. El eunuco preguntó, dime, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe pudo haber pensado cuando estaba allá en Samaria, ahora se encontraba en el desierto, no, aquel momento era mejor, pero no, hay que predicar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Dice la escritura que cuando él le dijo, dime, ¿de quién dice el profeta estas cosas? ¿De sí mismo o de algún otro? Dice que a partir de ahí le empezó a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pasaron por cierta agua, entonces el eunuco preguntó, dice la escritura que le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él dijo, bueno, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y descendieron al agua y un alma más fue incluida para el reino de los cielos, porque hay que predicar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Un gran avivamiento hubo en todo aquel lugar por este hombre de acuerdo a la historia, porque hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. La palabra del Señor es muy clara. Dice, hermanos, que nosotros tenemos que hacerlo independientemente si creemos que es un buen tiempo o no es un buen tiempo. Y yo le digo esto con dolor en mi corazón y yo lo digo, hermanos, porque lo he mencionado. Y yo quiero que nosotros veamos lo que la palabra del Señor nos dice y nos llevemos esto en nuestro corazón, sobre todo aquellos que tenemos tiempo caminando en este evangelio, que conocemos la palabra de Dios, que como dice la escritura, te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra, que instes, en otras palabras, como le dije, insistas a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe por qué dice la escritura? Porque mañana podría ser demasiado tarde. Nunca sabemos, hermanos, lo que puede pasar a esa persona o a nosotros mismos. El hermano Reinaldo siempre mencionó, y yo se los he dicho, hermanos, de aquel joven que él estuvo hablando de la palabra de Dios, y ese joven decía, algún día voy a ir, algún día voy a estar ahí, algún día, y siempre le decía, él le insistía, hermanos, y este joven no quería, y resulta, hermanos, de que un día él, hermanos, había ido a su trabajo, y resulta que cuando él iba en una carretera que solamente es de 2 carriles, uno para cada dirección, hermanos, ahí en ese lugar tuvo un accidente y al instante murió. Nunca pudo entregar su vida a Dios, porque él decía, algún día, pastor, algún día lo voy a hacer, algún día voy a estar ahí, algún día me voy a bautizar. Ahí en ese momento chocó con un tráiler y en el instante su vida se le acabó. Nunca sabemos, hermanos, qué puede pasar después. Mañana podría ser demasiado tarde. Y yo le he dicho esto, hermanos, y a lo que le quiero mencionar a cada uno de ustedes es que yo recuerdo, y hasta el día de hoy, cómo me duele mi corazón, y yo hubiera querido saber de la palabra de Dios en aquel tiempo, cuando apenas había recibido un par de estudios bíblicos, hermanos, y cuando fui a aquel lugar, algunos de ustedes me han escuchado de cómo estaba yo en aquel rancho y había que caminar, hermanos, cierta